La ONU, el informe sobre derechos humanos en el área civil y política, nosotros nos tocó exponer los logros de Venezuela en materia de libertad de expresión. ¿Qué tantas pudimos presentar, William? Te hemos tenido acá hablando, por ejemplo, de inversión en eso que yo comentaba, ¿no? Parece que en algunos países que hablan mucho de libertad de expresión, de libertad en redes sociales, la cosa no es tan fácil y Venezuela, que se juega otro tipo de cartas, siempre señalada, siempre criticada. Esta es la dictadura más extraña del mundo, ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué presentamos nosotros en Ginebra? Sí, fíjate, pero un comentario por lo que tú decías. Venezuela ya tiene más de 3.000 sitios de conexión gratuita, de Wi-Fi, pues lo que llaman Wi-Fi, conexiones inalámbricas, que además no tienen límite. En todos los países del mundo, cuando uno viaja se da cuenta que llega a un aeropuerto y te dan Wi-Fi por 2 horas, por 3 horas, por el tiempo que vas a estar ahí. Y si después tienes que pagar. En Venezuela es absolutamente ilimitado, verdaderamente gratuita. Venezuela es el país que más avanzado en materia de acceso a Internet en América Latina, sin duda, en el continente también y quizás en el mundo. Nosotros tenemos hoy 62% de penetración de Internet, tenemos más de 16 millones de usuarios constantes que tienen acceso constante, tenemos 1.000 sitios de conexión a través de Infocentros, tenemos 3.000 sitios de conexión gratuita. Es el país que más usa teléfonos inteligentes en América Latina, tenemos casi 12 millones de personas con teléfonos inteligentes y que tienen conexión de datos en su teléfono móvil. Eso es algo que no se consigue en prácticamente en ningún país de América Latina. Es decir, hay unos indicadores que son indudables. Parte de eso fue lo que mostramos allá en Ginebra, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque hay la construcción, como ya sabemos en estos 15 años, de un imaginario que dice y que postula y que estos comités lamentablemente compran de alguna manera esa visión de que en Venezuela se vienen reduciendo los derechos en materia de libertad de expresión. Y nosotros demostramos con las cifras, con las estadísticas, que eso es absolutamente falso, que hay esa construcción a partir de estadísticas falsas, a través de manipulaciones, a través de titulares de prensa, y con una serie de titulares y de tweets, ellos construyen una historia ante las Naciones Unidas y nosotros desmontamos. Eso fue el debate muy interesante que se planteó allí. Ahora, el tema del uso de las tecnologías acá, pues todo el mundo tiene la libertad de escribir, de comunicarse a través de las redes sociales, pero si bien es cierto que eso ha ocurrido, también es bien cierto que hay quienes han realizado ataques, incitación al odio, incitación a delinquir, es decir, el tema violento que también se genera a través de las redes sociales y de las cuales, bueno, han sido víctimas el gobierno venezolano, y de eso tampoco se puede quedar de lado. Bueno, una de las cosas que nosotros dijimos allí, porque fíjate, a partir de 5 o 6 casos de personas detenidas por investigaciones penales ligados a delitos como instigación al odio, violencia, personas que han llamado al magnicidio, y esas personas han sido citadas a declarar y tienen unas investigaciones abiertas. A partir de 5 o 6 casos construyen una idea de que aquí perseguimos a tuiteros, que aquí los llamados infociudadanos, que aquí nadie puede escribir, se le dice a las Naciones Unidas que nosotros bloqueamos el Twitter, que nosotros bloqueamos el Facebook, es decir, el país que más usa Twitter, una penetración de ya el 35%, es una cosa increíble si lo comparamos con el resto de las naciones. Nosotros tenemos penetraciones en telecomunicaciones que están 20% por encima del promedio de América Latina y 10% por encima del promedio mundial. Entonces, frente a los datos hay esa, como te decía, ese tipo de cosas, ¿no? Que aquí se persigue a los tuiteros. No, lo que pasa es que hay gente que llama al magnicidio. Aquí hubo una persona que un cuerpo de seguridad le llevó una citación por escrito, como manda la ley, y después que la recibió se fue al Twitter, a su computadora o a su teléfono y escribió: yo no voy a ir a esa situación y si vienen mañana los recibo a plomo. Literalmente. Bueno, al día siguiente se la llevaron, le metieron los ganchos, de verdad, y entonces después, bueno, se pone como un perseguido político, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, en Venezuela hay la más amplia libertad en materia de telecomunicaciones, de acceso a las redes sociales. Aquí no hay bloqueo de ningún tipo para las redes sociales. Lo que hace falta, sí, precisamente una regulación que en otros países, fíjate, en España y en Francia particularmente, acaban de aprobar 2 leyes que hacen una regresión en materia de libertad de expresión. Son leyes absolutamente regresivas, donde alguien que convoque una manifestación por Twitter en España puede ir preso o tiene que pagar una deuda de miles de euros. Mientras los países desarrollados, los amantes y defensores de la libertad de expresión, hacen retroceder la libertad de expresión, en Venezuela ese debate se da con mucha amplitud. Eso sí, el que comete un tipo de delito, sea tuitero o no sea tuitero, tienen que responder. Tiene que responder. ¿Ameritaría esto alguna reforma a la ley de telecomunicaciones en nuestro país? Mira, este momento quizás. Nosotros creemos que no es por ese punto específico, pero sí creemos que la ley de telecomunicaciones tiene 15 años, fue aprobada en el año 2000 por el Congresillo. Recuerden, ni siquiera fue por la Asamblea Nacional. El periodo en que estaba funcionando la Constituyente, el Congresillo aprobó esta ley
Esta es una ley que le ha dado un impulso sin duda a las telecomunicaciones, pero han pasado 15 años, hay nuevos fenómenos, hay cosas que están pasando que ni siquiera está el término en la ley. Entonces es difícil a veces definir un fenómeno. Bueno, el tema del bachateo electrónico es impresionante, ¿no? O sea, todo lo que no se consigue en la calle está ahí. y ahora ni siquiera en páginas, ¿no? Porque entonces, bueno, no, la página tal. Sí. Entonces se tomó la acción, por ejemplo, el tema de los vehículos o de los apartamentos. No le ponemos el precio. Pero bueno, una red social, crea una cuenta en Instagram y entonces publican allí cualquier cantidad. Guerra económica, especulación abierta, cosas que están castigadas en otros países con cárcel, no solamente con multas, con cárcel. Yo creo que en Venezuela hay que hacer una discusión, un debate nacional y ojalá que esta nueva Asamblea Nacional, que sin duda va a ser una asamblea revolucionaria y popular, se aboque a discutir el tema de las telecomunicaciones, porque es un tema importante. Ecuador modernizó su ley, Argentina lo hizo, Bolivia lo hizo y yo creo que nosotros tenemos una deuda allí con el tema de las telecomunicaciones. Que estamos muy atrás con respecto a la legislación, o sea, porque es una ecuación difícil, ¿no? Estás muy por delante en el tema de los derechos y muy por detrás en el tema de las leyes, según lo que tú nos estás contando. ¿Qué tan atrás estamos con respecto a nuestros vecinos cercanos? Yo creo que básicamente el tema de regular todos estos fenómenos delictivos, es decir, darles un marco moderno, darles un marco de corresponsabilidad, darles un marco constitucional, es decir, adaptar la ley a la Constitución, aunque la Constitución es del año 99, esta ley de telecomunicaciones era un poco anterior, fue una ley que se discutió en los años 90, que básicamente redactaron los bufetes de las operadoras privadas, es una ley muy liberal, vamos a decir, en el sentido que promueve mucho el desarrollo del sector, la inversión, pero por el lado social, por el lado de la regulación, tiene sin duda vacío. Hoy en Venezuela no solo es el bachaqueo que vemos en redes, aquí están existiendo fenómenos de bachaqueo de telecomunicaciones, se está usando Venezuela como puente para el tránsito de tráfico de voz y de data que le cuesta al país millones de dólares. O sea, hay fenómenos muy nuevos que la ley tiene que atenderlos. Yo creo que eso es la orientación. Ahora hay otro tema que se abordó allí cuando se hablaba del tema de